Buenas tardes. Disculpen que empezamos con un poco de retraso porque veo que la conferencia ha despertado tal interés que son muchas las personas que seguían entrando en la sala. Me alegro que así sea porque yo creo que esta tarde tenemos un encuentro importante por las personalidades invitadas y también por el tema a tratar, un país de gran relevancia en el contexto de Oriente Medio, Irak, bastante desconocido en España y del que vamos a poder conocer cuál es su situación actual de la mano de personas que nos van a poder dar una impresión muy directa de cuanto allí sucede. En Casa Árabe hemos siempre seguido muy de cerca la actualidad de Irak, porque, como digo, es un país central en Oriente Medio. Se han hecho muchos actos dedicados a Irak a lo largo de estos pasados años de existencia de Casa Árabe. Hemos dedicado, entre otras cosas, un número específico de nuestra revista Aurak a Irak. Hemos celebrado varias conferencias sobre los proyectos de paz y estabilidad en la zona, sobre minorías, sobre cuestiones de género, sobre refugiados que han tenido que ver con Irak, pero también hemos hecho actos culturales dedicados a la poesía, a la lírica iraquí, y hemos exhibido con alguna frecuencia películas iraquíes, que es un cine que, por cierto, les recomiendo por su calidad. Hoy nos complace colaborar con la Embajada de Irak en Madrid y con la Fundación Ahlul Bayt, que nos ha permitido hacer este acto. Sin su ayuda no hubiera sido posible traer aquí a estas importantes personalidades de Irak. Agradezco, pues, la presencia del encargado de negocios de Irak y del director de la Fundación Ahlul Bayt. Muchas gracias por acompañarnos. Agradezco también la presencia de miembros de embajadas árabes, un representante de la Embajada de Irán que nos acompaña, y de todos ustedes, por supuesto, por estar hoy aquí con nosotros. Les quiero referirme brevemente a las personas que van hoy a intervenir. En primer lugar, el Sheikh Mohammed Ali Al-Museli es representante del gran ayatollah Al-Sistani en la Federación Rusa y Azerbaiyán y es director de la Fundación Ahlul Bayt en Moscú. Él estudió en Irak en la Escuela Teológica de Nayaf, que, como saben, es una de las ciudades santas del chiismo, y ha participado en seminarios religiosos en distintas ciudades del mundo. El doctor Khalid Al-Mullah es investigador en temas sociales y religiosos y presidente de la Fundación Centrismo y Moderación. Es un clérigo suní y líder de la Asociación de Eruditos Iraquíes. Ha participado en numerosos congresos también contra el extremismo en el Islam y de acercamiento congresos de acercamiento entre las distintas escuelas. El padre Naim Ayous Soshandi es licenciado en Sociología por la Universidad de Mosul y realizó estudios de filosofía en el seminario de San Efrem en Karakosh. También cursó estudios de teología en el seminario del Patriarcado Maronita en la Universidad del Espíritu Santo en Kaslik, en Líbano, y obtuvo una licenciatura en Teología del Matrimonio y la Familia en el Instituto Pontificio Juan Pablo II de Valencia. Fue proclamado sacerdote en la Catedral de Karakosh en Irak. Actualmente presta servicio en una parroquia de Albacete. Muchas gracias a todos. El acto va a estar moderado por el arabista, miembro de la Fundación Ahlul Bayt, Yusuf Fernández. Muchas gracias, señor Fernández, también por estar aquí esta tarde. Sin más, cedo la palabra al encargado de negocios de la Embajada de Irak en España. Por favor, tienen la palabra. Seguidamente les acompañará, después del encargado de negocios, el director de la Fundación Ahlul Bayt en España. Y luego ya procederemos a iniciar el acto. Gracias. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz sea con ustedes.
Buenas tardes. Ante todo, quisiera agradecer a la Casa Árabe y, por supuesto, también quisiera dar las gracias a la Fundación Al-Bayt, que han colaborado estrechamente con la Embajada de la República de Irak en Madrid. También quisiera agradecer a todos nuestros invitados, al Sheikh al-Mullay, al señor al-Musalli y al padre Shoshendi por el hecho de venir y atender nuestra invitación. Esta en realidad representa un fenómeno que se ausentó durante un tiempo de la vida de la sociedad iraquí, el hecho de encontrar todas las confesiones religiosas en una sola mesa. Agradecemos mucho al señor Martínez Avial por el hecho de acogernos aquí en la Casa Árabe. El señor Avial tiene mucha experiencia gracias a su trabajos diplomáticos y sus esfuerzos diplomáticos en Irak, y por eso le agradecemos profundamente el hecho de presentar y reflejar la cara de la cultura iraquí, del arte iraquí, de la civilización iraquí, que a través de las actividades de la Casa Árabe, la sociedad iraquí representaba un crisol de varias etnias, varias religiones y siempre convivían todos en paz. No quiero perder la oportunidad sin saludar a todas las amigas y los amigos y, por supuesto, a todas las autoridades de las embajadas árabes y de otras embajadas por el hecho de asistir esta tarde con nosotros. Sin duda alguna, Irak es un país muy arraigado en la historia, de gran civilización, tiene una cultura muy diversa y a lo largo de la historia ha enriquecido la humanidad con su patrimonio. Hoy día nosotros estamos atravesando una situación bastante delicada, aunque sí es una situación positiva más que negativa. ¿Por qué? Porque hemos podido derrotar por fin las fuerzas terroristas que querían acabar con la tolerancia y la convivencia pacífica en nuestro país. Yo creo que incluso la frase, el hecho de decir convivencia pacífica para nosotros nos resulta muy rara, porque siempre convivíamos en paz y no es ninguna novedad para nosotros. Siempre convivíamos juntos, el musulmano al lado del cristiano, al lado vive en paz con el cristiano, con el sabeo, con todo, con el yazidí. Y esta convivencia pacífica fue la raíz de nuestra civilización antigua. Nosotros todos, haciendo caso omiso de nuestras diferencias, todos pertenecemos a esa tierra que data a más de 5.000 años en la historia. Y a pesar de todas las tragedias, de todas las guerras, las destrucciones, el pueblo iraquí ha sabido superar todo y convivir en paz. Por lo tanto, yo quiero reafirmarles aquí que el pueblo iraquí no morirá. Sí, sufre, pero luego supera todos los avatares. Y hoy día, como saben ustedes, Irak es un país rico con sus recursos naturales, con su cultura, y ningún componente social puede gobernar Irak solo marginando a los demás. Tenemos varias identidades culturales, varias religiones, varias comunidades religiosas, pero al fin y al cabo todos desembocan en el mismo río que se llama Irak. Muchísimas gracias, estimados amigos, y ahora vuelvo a reiterar mis agradecimientos a todos y dejo la palabra a los otros amigos. Gracias. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الحضور الكريم السادة العلماء. Buenas tardes, querido público, audiencia.
Así que voy a darles la bienvenida y también quiero también corroborar mis encarecidos agradecimientos al señor director general, señor Pedro Martínez Avial, además de los representantes de la embajada iraquí, el doctor Ali y su equipo, y a todos estos grandes visitantes que han venido de Irak y los organizadores, en su cabeza la Asociación de Ahlul Bayt, que es una asociación muy dinámica que promueve muchos contactos, encuentros, diálogos, comunicación con muchas otras comunidades, y por lo tanto nosotros estamos todos concernidos, insertados en esos contactos, esos encuentros desde las diferentes perspectivas culturales y comunitarias. Así que reitero mis agradecimientos, y nosotros como asociación o fundación de Ahl Bayt queremos aprovechar esta ocasión para obsequiar al director general de la Casa Árabe con este regalo institucional, que es un escudo que representa a Irak y que representa a la amistad. Bueno, vamos a iniciar ya la conferencia, empezando por cediendo la palabra al Sheikh Mohammed Ali al-Musali, un gran sabio musulmán de la escuela Shií, Jafari, que, como dijo antes el señor director de Casa Árabe, pues es el representante del gran ayatollah Ali al-Sistani en la Federación Rusa y Azerbaiyán y director de la Fundación Ahlul Bayt en Moscú. Sin otro particular ya, pues cedemos la palabra al señor al-Musali. Tafadhal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ante todo, me gustaría presentar mis agradecimientos para los organizadores de este gran encuentro, particularmente el señor director general de la Casa Árabe en Madrid, además del profesor Haj Musa al-Ajam, que es el representante de la Fundación de Ahlul Bayt y el encargado de negocios en la Embajada de Irak en Madrid, el doctor Ali Shomran. También agradezco al querido público su atención. Así que, ante todo, me gustaría transmitirles a todos ustedes los saludos de el imam Ali Sistani, este hombre que derrotó el terrorismo en Irak a partir de su gran fatwa para defender los lugares santos y los honores como una obligación compartida para los que nos
saben este matiz, es que es una obligación que basta con que uno de la familia lo haga para cumplir, para contrarrestar y para combatir el terrorismo que ha sido responsable de la destrucción de Irak, de sus instituciones, de sus escuelas, sus colegios, sus hospitales, además de su infraestructura. Así que gracias a esta fatwa, y sobre todo los jóvenes, pues han tenido un gran empuje, un incentivo y una motivación que ha abarcado a miles de jóvenes que han militado para darle respuesta a esa fatwa. Siempre desde la perspectiva de la defensa de la justicia, la defensa de su patria y el combate de los terroristas. Ha sido un proceso muy largo que ha durado más de 3 años, que ha conocido muchos sacrificios, mucha sangre derramada, pero no en vano. Así que finalmente hubo una declaración que anuncia ya el derrocamiento y la derrota final y definitiva de los terroristas. Esto ha sido con fecha del 15 de diciembre de 2017 para anunciar una nueva etapa después de la derrota del terrorismo. En esa declaración se señaló muchos aspectos muy importantes, que voy a evocar algunos. Primero, que derrotar a Daesh no es el final de la batalla contra los terroristas, porque esa batalla va a continuar siempre que haya habido gente extremistas, excluyentes, que han adoptado esas ideas excluyentes, que no aceptan al otro, que discrepa con ellos, tanto en las opiniones como en los dogmas, extremistas que no tienen frenos, no tienen escrúpulos para destruir, para matar, para aterrorizar. Así que esa batalla no se acaba, sino que continúa, sobre todo con actores ocultos, con actores que están al acecho para hacer daño. Así que la lucha contra el terrorismo debería de ser sobre todo enfocada a sus raíces ideológicas, pero también a sus fuentes financieras, sus estrategias. Y todo ello tiene que ser desde una perspectiva metódica, polivalente, donde se aunan los esfuerzos de todos los actores. Pero esto debe asociarse también con un gran trabajo de concienciación y de sensibilización para enderezar a los jóvenes y sobre todo preconizando y predicando un discurso de moderación, de tolerancia y de diálogo. Pero esto debería de ir en paralelo con la mejora de la vida, de la situación de los iraquíes de a pie, en paralelo también con la reconstrucción, evitando los errores anteriores. El imam Sistani ordenó la constitución de muchas comisiones, tanto de Najaf, el santo Najaf, que luego han sido distribuidos en muchas áreas para poder organizar las ayudas y el apoyo a
todas las víctimas o los afectados. En segundo lugar, la estructura o la organización securitaria en Irak todavía necesita mucho apoyo, ya que los organismos de seguridad, igual como el ejército, pues han padecido muchas situaciones muy difíciles, muy complicadas, pero han sido a la altura, han estado en la altura de lo esperado, cosas que han sorprendido gratamente tanto a los nacionales como a los extranjeros, además de haber adquirido muchas habilidades en los terrenos de combate, pero también muchas habilidades de determinación, de disciplina, perseveración. Por lo tanto, es muy importante de aprovechar todas estas energías muy útiles, pero siempre dentro de los marcos constitucionales y legales que limitan las armas solo en las manos del Estado y que desdibuja un camino de participación y contribución de todas estas fuerzas para conseguir la paz, la estabilidad y la seguridad de Irak, defendiendo el pueblo y los aspectos sacros o sagrados. Claro, yo cuando digo lo sagrado, me refiero a lo sagrado de todas las comunidades, tanto los cristianos, musulmanes y otras religiones. También hay que resaltar que los mártires que han sacrificado su vida por Irak, por supuesto que no nos necesitan, porque ahora están disfrutando del resultado que han conseguido, pero sí que deberíamos ser leales hacia sus familias y cuidar a los miembros de sus familias en cuanto a alojamiento, a sanidad, educación, ayudarles en la vida cotidiana. Esto es una obligación moral, ética y patriótica, porque no podemos ignorar, obviar a aquellos que han dado lo más valioso para nosotros, que son los mártires. Pero es obligación, ante todo, del gobierno, que debería de garantizar los recursos suficientes para asegurar una vida digna a las familias de los mártires. Esto debería de ser una prioridad máxima en los presupuestos nacionales del Estado. En cuarto lugar, la guerra con Daesh ha producido decenas de miles de heridos y afectados que también necesitan cuidado sanitario. Además, algunos que tienen invalidez o discapacidad vitalicia, algunos que han perdido miembros o han perdido la visión. Todos estos heridos, todos estos amputados, todos estos heridos de guerra, tenemos una gran obligación, estamos en una enorme deuda hacia ellos. Por lo tanto, deberíamos de ayudarles para aliviar sus sufrimientos y, por lo tanto, igualmente debería de haber una cabida en los presupuestos generales del Estado como una prioridad máxima. En quinto lugar, todos los que han participado en esta lucha durante los últimos años no lo hicieron por intereses personales, por terrenales, sino que lo hicieron desde el llamamiento de la obligación religiosa y patriótica, y sobre todo por amor a Irak y a los iraquíes, y por recelo al honor de los iraquíes y las iraquíes para defenderles de los Daesh
para defender los sagrados. Por lo tanto, tenían intenciones puras, limpias, y de ahí el respeto que les profesamos y el prestigio que gozan de ello en el imaginario público. Por lo tanto, salvaguardar ese prestigio, salvaguardar esa excelencia no es fácil, sino que hay que contribuir con todo lo que podamos para salvaguardar estas posturas y evitar todo tipo de errores cometidos en el pasado. En sexto lugar, es muy importante luchar contra la corrupción. Esto es una de las obligaciones de la nueva etapa, porque todos debemos militar por este compromiso, pero a partir de una perspectiva objetiva, lejos de la retórica, porque nuestra batalla contra la corrupción, aunque es tardía, no es menos importante. Los iraquíes, los nobles que han hecho grandes hazañas en la guerra o el combate contra el terrorismo, pues lo podrían también hacer contra la corrupción. Así que pedimos a Dios que nos ayude para trabajar al servicio del Irak y de los ciudadanos iraquíes. Y como dije antes, reitero de nuevo que el Irak será solo para los iraquíes, y todos los extranjeros entrometidos se van a cosechar una gran derrota. Gracias. Ahora tiene la palabra el doctor Khalid Al-Mulla, investigador de temas sociales y religiosos y presidente de la Fundación Centrismo y Moderación. Ante todo, quisiera agradecer la Fundación, la Casa Árabe, y a su director general, el estimado señor Martín Tabial, y también quisiera dar las gracias a la Embajada de la República de Irak, en especial al encargado de negocio, señor Ali, y a Shamrani, a todo el equipo de la Embajada iraquí, y por supuesto también a la Fundación Ahlul Bayt y a todos los que hayan contribuido en organizar este encuentro, que para mí es un encuentro muy importante y que lo que nos ha dado mucha alegría es el hecho de ver que hay tantas chicas y chicos jóvenes que asisten a ese tipo de charlas y conferencias, especialmente que nosotros estamos tratando temas de corte religioso y de corte social, que en general son temas bastante complejos. Uno de los motivos de la complicación ahora de nuestra conversación es la barrera de idioma, porque yo como investigador en los asuntos sociales y religiosos me gustaría hacer llegar un mensaje al otro diferente que habla en otro idioma. Para mí eso dificulta mi tarea, porque tal vez no llegue el mensaje tal como yo quisiera. Por otro lado, el tema iraquí es un tema de suma importancia para todos nosotros, y por lo tanto tengo que empezar citando palabras claves o titulares más bien. Es decir, procuro dar una idea breve sobre ciertos temas, teniendo en cuenta que tenemos poco tiempo. Vamos a empezar por el primer titular. El desacuerdo entre nosotros como seres humanos
Nosotros, como seres humanos, es algo muy natural que nos discrepemos y que no seamos iguales, bien hablando de religión, de doctrina religiosa, de cultura, incluso nuestra vestimenta, nuestra comida. Eso es algo muy normal, muy natural. Nosotros somos diferentes. Esto es un hecho evidente. Por lo tanto, no es ninguna anormalidad. Lo anormal es que no tengamos esa diversidad. Y les voy a citar un texto coránico que va en este sentido. Espero que llegue a todos ustedes. Dios el Altísimo dice que una de las pruebas de la grandeza de Dios es el hecho de crear los cielos y la tierra, y también el hecho de tener esa diversidad de lenguas y de colores de los seres humanos, porque todas esas son pruebas para la gente de la grandeza de Dios. Es decir, el hecho de crear los cielos y todo lo que encierran de secretos es algo claro, es una muestra del Creador con mayúscula. Y lo mismo pasa con la tierra. Y luego el hecho de hablar varios idiomas, varias lenguas. Existen miles y cientos de lenguas, de dialectos, de acentos, y todas esas son en realidad muestras del milagro de la creación divina. Incluso el hecho de tener tantas ratas humanas con diferentes rasgos es una muestra más de la creatividad y de la creación de Dios, y por lo tanto nosotros somos diferentes en cuanto a nuestra religión, seamos cristianos, musulmanes, sabeos, etc. En realidad, el Islam, el verdadero Islam, y no hablo de cualquier interpretación tergiversada del Islam, cree mucho en esa diferencia y en esa diversidad. Y les voy a citar un ejemplo. Lo que llega normalmente a los pueblos, a las sociedades de Occidente, les llega más bien una imagen de un Islam tergiversado donde abunda el hecho de decapitar, el hecho de matar, mientras no llega en la verdadera imagen del Islam. El profeta Mahoma, cuando sufrió la persecución por parte de los paganos en la Meca, emigró, dejó la tierra de la Meca y fue a Yathrib, Medina, donde estaban sus familiares, y Yathrib era el nombre antiguo de la Medina. Entonces, por favor, quiero que presten atención a ese punto, porque no se menciona, incluso por parte de algunas autoridades religiosas, no nos enseñan eso. Nosotros como musulmanes creemos que el profeta Mahoma, cuando entró en Yathrib, lo primero fue construir una mezquita. Eso no fue correcto. Antes de levantar la construcción o pedir la construcción de la mezquita, él se ocupó de la construcción del ser humano, porque se encontró con un grupo de judíos, otro grupo de cristianos, otro grupo de paganos, otro de musulmanes, otro grupo de beduinos, Entonces había una diversidad, y existen, por supuesto, varios textos coránicos sobre ese tema. Entonces, ¿cuál era la denominación que Muhammad o el profeta dio a esta diversidad? Él habló de la gente de Yathrib. Dijo que con toda esa diversidad son una sola nación, la gente de Yathrib, a pesar de su diversidad. Y estamos hablando de un profeta con un mensaje divino. Él no utilizó la violencia contra los otros que no estaban igual en acuerdo con su mensaje o no creían en su mensaje. Entonces, el primer titular o el primer tema que quería entablar aquí, que la diversidad, esa pluralidad entre la gente, los seres humanos, es un hecho evidente en el Islam. Y yo quiero hacerles recordar a ustedes que en esta sala existe gente musulmana y de otras religiones, de otras doctrinas, otros credos, pero ¿acaso
Pero ¿saben ustedes que los 7.000 millones o más, todos fueron creados de la misma alma? Es decir, todos nosotros tenemos la misma genética, de la misma, y de hecho hay un versículo en el Corán, habla precisamente de eso, dice, oh seres humanos, oh humanidad, creed en vuestro Creador, porque todos habéis nacido, fuisteis engendrados por un alma, la misma alma. Entonces, nosotros no importa que seamos de donde vengamos, pero sí importa lo que actuemos, importa lo que hacemos. Eso pasa, nosotros no somos iguales, incluso a la hora de comer, tenemos para gustos, hay muchos gustos, y es algo normal, eso forma parte de la humanidad y de la lógica de la creación divina. No obstante, el extremismo, y por favor, espero que sean pacientes y que acepten mi franqueza o sinceridad. En realidad, el fundamentalismo entra, es decir, como forma parte de las religiones también. Es decir, por favor, guardar esa frase en sus mentes. El extremismo nace junto a la religión. El extremismo que ha sufrido Irak después del año 2003 fue un extremismo que más bien fue un extremismo. Existe el extremismo siempre en todas las sociedades y eso va en contra del mensaje de la religión y por parte de todos los hombres de religión ese es un hecho rechazado. No obstante, en Irak, a partir del año 2003 fue aprovechado, explotado por parte de los políticos. ¿Por qué? Porque en realidad el cambio político en Irak fue una sorpresa, algo sorprendente. El cambio político en Irak en el año 2003 fue algo muy sorpresivo. Yo no quiero dirigir mi crítica ahora a los otros regímenes políticos anteriores, pero solamente quiero decirles a ustedes que el régimen anterior, antes del año 2003, castigaba a los ciudadanos, como mínimo para castigar a un ciudadano el hecho de amputarle la oreja o la lengua. Fueron castigos ejemplarificados y tipificados por ley. Es decir, una persona que antes cometía un error se lanzaba desde lo alto de un edificio o, por ejemplo, también fueron castigados jóvenes que no han cometido ningún crimen, ningún delito y fueron enterrados en varias zonas, fueron enterrados vivos en varias zonas de Irak. Tal vez Irak es el único partido en el mundo que tiene tantas fosas comunes en Irak. Yo no hablo, ahora no quiero extenderme mucho en los crímenes del régimen anterior. Todo está documentado. No quiero extenderme. Ahora, aquel régimen ya ha desaparecido y luego ha venido otro régimen político. Bueno, algunos dicen que Estados Unidos ha cometido errores cuando entró en Irak, pero esa es otra cosa. Pero yo, como un ciudadano iraquí, yo quiero comparar la vida durante el régimen o bajo el régimen anterior y durante el régimen actual. Hoy día yo salgo en las pantallas de los canales televisivos iraquíes y critico al jefe al presidente del gobierno, a los ministros, a todos, mientras que antaño, el que se sonreía así o mofaba del presidente, del expresidente, se encarcelaba, se ejecutaba y por lo tanto ese cambio político no le gustó a ciertos países vecinos de Irak. Tampoco le gustó a algunos de los iraquíes que perdían su hegemonía porque hoy día hay un partido, hoy día hay un sistema político que cree en las alternancias políticas y puede que haya algún
algunos problemas a la hora de llevar a cabo el proceso electoral, pero sí, dentro de unos días se van a celebrar elecciones en Irak y eso es algo, una novedad. Es decir, antes la gente no votaba ni elegía a sus representantes. Por lo tanto, ese cambio no gustó a muchas fuerzas regionales y de esta forma entraron varios elementos terroristas en Irak y lo último fue la caída de Salah ad-Din, Anbar, Mosul en manos de la organización Daesh, esa organización terrorista. Yo personalmente, yo creo que mis compañeros, el Sheikh Mohammed y el padre Naim, nosotros hemos hemos visitado las zonas que han sido liberadas y nos han explicado sus gentes de las barbaridades que habían cometido los de Daesh. En realidad, los terroristas de Daesh no distinguían entre suníes y chiíes, entre musulmanes y cristianos. Trataban a todos brutalmente. Les voy a decir que la organización de Daesh castigaba a un grupo de jóvenes como igual que ustedes. El terrorista, por ejemplo, calienta una barra de hierro, pero la deja calentísima y digamos, castigar a los jóvenes, las jóvenes que se vesten, por ejemplo, con vaqueros, y si lleva un ciudadano su reloj en la muñeca de la mano izquierda en vez de la derecha, también se castiga igual. Es decir, hay castigos para todo. Y, por ejemplo, cuando invadieron las zonas de los yazidíes, y los yazidíes es una religión antigua en Irak y forma parte de Irak. Yo quiero citar esas cosas precisamente para decirles que no tienen ningún motivo de defender o justificar los hechos bárbaros de Daesh, porque estos al entrar en las zonas de yazidíes ejecutaron a 1.300 hombres, violaron a sus mujeres, mataron a los niños, y yo mismo visité los cementerios en Sinjar, es decir, la montaña de los yazidíes, y vi personalmente la cantidad de víctimas. Y no quiero alargarme en este tema porque en realidad no dejaron los daeshíes ninguna iglesia, ninguna mezquita de chiíes, de suníes, ningún mausoleo de profetas. No han dejado ni museos ni bibliotecas, no han dejado nada. Todo lo destrozaron, todo lo volaron. Por lo tanto, vuelvo a decir que el islamismo en Irak en realidad fue un instrumento al servicio de la política. También, por no alargar mucho, voy a citar algo. El pueblo iraquí siempre convivía en paz con las otras componentes de Irak. Yo vengo de Basora. Basora es una zona donde conviven y convivían iraquíes, chiíes y suníes. Tenemos sabeos, es decir, de la antigua religión de los sabeos. Tenemos iglesias de cristianos. Y hasta hoy día, todos esos componentes viven en Basora pacíficamente, conviven entre ellos. Quien voló, destrozó las iglesias o las mezquitas son los mismos terroristas. Lo más difícil para nosotros es que nosotros estamos entre dos fuegos. El primer fuego es que tú estás afrontando gente de tus correligionarios, es decir, y tienes que frenarlos porque están cometiendo barbaridades. Y el otro fuego es que tú te ves obligado a defender a los ciudadanos iraquíes haciendo caso omiso de su credo, de su etnia, es decir, cuando cayeron las ciudades iraquíes, grandes ciudades iraquíes, las 3 grandes ciudades iraquíes en manos de Daesh.
organización del Estado Islámico llamado Daesh, para la gente que conozca la geografía de Bagdad, casi llegaron, es decir, ocuparon esas tres provincias, pero llegaron a las puertas de Bagdad, en zonas como Ghazalía, que están a 10 minutos, es decir, para llegar al centro de Bagdad. Y empezó a avanzar el Estado Islámico Daesh y llegaron hasta las puertas de Bagdad. Y en este sentido, sí, el imam Sistani, que es la autoridad de la doctrina chií, ha dictado su fatwa, su dictamen. Y yo no soy chií, por supuesto, pero yo como iraquí sí tengo que mencionar esa fatwa, ese dictamen, porque al ver que el Daesh está avanzando, está controlando todo, salió con esa fatwa el imam Sistani. Yo quiero también añadirles algo. Antes de esos hechos y después de esos hechos, eso lo digo para ser ecuánime. Los chiíes en Irak antes sufrieron varias barbaridades, algo que no llegó a los medios de comunicación en Occidente o incluso en el mundo árabe. Es decir, no fueron llevadas a las pantallas. Hubo coches bombas, hubo suicidas, hubo de todo en contra de los chiíes. Sin embargo, la suprema autoridad de los chiíes, es decir, del Ayatollah Sistani, no ha publicado ningún comunicado en contra de los suníes. Incluso cuando fueron voladas fue volado las cúpulas, digamos, de la mezquita de Samarra, tampoco, es decir, dictó un comunicado en contra de una parte o de otra. Más bien dictó una fatwa para movilizar a los iraquíes en contra de los terroristas y más que nada para rechazar a esas fuerzas. El imam Sistani dictó esa fatwa cuando vio que las ciudades suníes, en realidad esas ciudades, Mosul es una ciudad de mayoría suní, el resto de las tres ciudades, Anbar o Salahuddin, todos son de mayoría suní. No obstante, el imam Sistani, a través de su representante, Sheikh Mahdi al-Karbala'i, salió a decir al pueblo iraquí: defended vuestra tierra, la tierra de los iraquíes, el honor de los iraquíes y sus lugares santos. Así, en 4 palabras, él ha resumido a todos los iraquíes, ha abarcado a todos los iraquíes, sean musulmanes, no musulmanes, judíos y cristianos, sean laicos, sean ateos, sean creyentes, es decir, abarcó a todos los iraquíes. Y el hecho de defender Irak es un deber para todos. Y el hecho de defender los lugares santos o sagrados, eso pertenece a todos. Incluso la gente que no cree también tiene algunos lugares sagrados. Por lo tanto, el imam Sistani dictó esa fatwa y salieron los hijos del pueblo iraquí para defender su patria y para defender a su gente y también en defensa de su honor. Yo creo que gracias a esa fatwa, el imam Sistani ha podido, gracias a su prudencia, a su sabiduría, ha podido unificar al pueblo iraquí y de esta forma también ahorró la sangre de los iraquíes porque todo el mundo ha visto en Saladin y en Mosul se derramó una sangre noble de mucha gente inocente. En medio día fueron asesinados 1.300 jóvenes, y esto todos 1.700 jóvenes, y esto fue lo denominado de las matanzas o el crimen de Speicher, porque fueron asesinados los de Daesh, controlaron esa zona de Salahuddin, mataron a 1.700 jóvenes ahí. Entonces, lo que ocurrió en Speicher, en esa base de Speicher, en Salahuddin y en Mosul, si hubiesen llegado a Bagdad, hubieran arrasado,
todo Bagdad, con sus iglesias, sus mezquitas, sus mausoleos, el parlamento, el gobierno. Y gracias a la Fetua de Sistani se ha movilizado el pueblo iraquí y salió en defensa de su patria. Por lo tanto, nosotros, a pesar de todo lo que hemos pasado, de lo que ha pasado, lo que hemos sufrido, somos optimistas y nosotros sabemos que vamos a reconstruir, podemos reconstruir esas ciudades que, teniendo en cuenta que el porcentaje de destrucción de esas ciudades llegó al 90%. Y nosotros somos capaces de afrontar el fundamentalismo y el extremismo solo si se abstengan las fuerzas regionales, porque el intervencionismo ejercido por estas fuerzas regionales muchas veces dificulta nuestra tarea. Nosotros somos capaces de derrotar el terrorismo, derrotar el extremismo si nosotros estrechamos las manos como musulmanes y cristianos y yazidíes, si todos colaboramos unos con otros y para luchar en este sentido, porque tal como ha mencionado mi hermano Sheikh Mohammed, nosotros somos capaces de acabar con todos los focos de los terroristas y durante un corto periodo vamos a lograr ese objetivo y esperamos que de todos ustedes en España, en Madrid, de todos ustedes que vayan a visitar esas ciudades para que vean también y para que estén seguros de la voluntad del pueblo iraquí, la voluntad férrea, porque nosotros sí, a la hora de defender nuestra patria, vamos a derrotar el extremismo y a la hora de reconstruir nuestras ciudades también vamos a tener éxito. Muchísimas gracias. Les saludo y les deseo todo el acierto. Gracias. Y para terminar va a hablar el padre Naim Ayub Shoshandi, es vicario parroquial en la Catedral de Karagosh y también ha ejercido aquí en Albacete. Gracias. مساء الخير للجميع. سيداتي سادتي قبل مداخلتي أريد أن أتقدم بخالص شكري. Ante todo, me gustaría agradecer la invitación que se me cursó para estar aquí. Estoy aquí para hablar en nombre de la minoría cristiana y la situación tan difícil, trágica que están padeciendo y sufriendo después de haber perdido todos sus bienes, sus culturas, monumentos, y esto pues tal como se ha reflejado en más de 150 iglesias, cementerios, algunos que se remontan a los primeros siglos de la era cristiana, y sobre todo en Mosul, Rabi'ain, Hamdaniya, Tel Kif. Así que agradezco de nuevo la fundación de Ahlul Bayt, la Casa Árabe, la Embajada de Irak en España, particularmente el señor Ali y todos los funcionarios de la embajada. Realmente se trata de un encuentro muy importante, muy pionero, para dar visibilidad a la civilización de Irak, su cultura, pero también su convivencia y su anhelo a la reconstrucción de un nuevo Irak. Todos sabemos y conocemos la contribución de los cristianos en la edificación de la civilización iraquí, porque es el puente que se ha utilizado para conocer la civilización iraquí en todos los aspectos, pero esto en antaño, pero también en la actualidad, han contribuido muy enérgicamente para la construcción de Irak. Así que hemos estado todos implicados en la construcción de nuestro país, pero también hemos padecido
igual como han padecido nuestros abuelos y tatarabuelos la discriminación y el desdén de los extremistas, igual como lo han sufrido los yazidíes después de la retirada de las fuerzas de seguridad y de los Peshmerga, dejándoles a los civiles como víctimas, como presas fáciles para las garras de los extremistas de Daesh. Después de la caída de Mosul y otras aldeas en manos de los terroristas, pues muchos se fueron, igual como hicieron sus hermanos yazidíes el 3 de agosto del 2014. Así que han sacrificado sus bienes, pero salvando su fe y salvando su amor para su patria. Pero aún así hemos perdido cientos de niños, de mujeres y de ancianos como víctimas de estos extremistas. Los cristianos a lo largo de muchos siglos han convivido junto a sus hermanos iraquíes de todas las procedencias, las etnias o los credos. Y esto ha durado más de 14 siglos. Y aún todavía tienen anhelo para seguir viviendo en convivencia pese al éxodo forzado o forzoso que han sufrido para abandonar sus aldeas, pero todavía tienen mucha voluntad y mucho anhelo para volver a sus tierras. Antes, en Mosul, antes del ataque del Daesh, teníamos más de 30.000 cristianos, además en Mosul, además de 100.000 en los alrededores. Pero después de la caída de Mosul, en las guerras de Daesh, además de Al-Hamdaliyah y Belkef, pues en el verano del 2014, pues hubo un éxodo masivo por parte de los cristianos por primera vez en la historia de Mosul. Además, a lo largo de 3 años, las iglesias dejaron de cumplir con sus deberes. Pues los terroristas del Daesh no solo hicieron sufrir a los cristianos, pero también los chiitas, los yazidíes, los turcomanos. Realmente se trató de un punto negro en la historia de Irak, donde hubo perpetraciones de toda índole, terrores, discriminación, exclusión en contra de todas las minorías. Lo que pasó en el 3 de agosto del 2014 en Sinjar en cuanto a la limpieza étnica en detrimento de los yazidíes, pues todo esto forzó a los cristianos para huir hacia Kurdistán de Irak. Cuando los terroristas atacaron los planos de Ninwa, y pues esto desembocó en un sufrimiento indescriptible en los campamentos de refugiados. Y aún hasta hoy en día seguimos sufriendo muchas carencias en cuanto a servicios como colegios, como atención sanitaria, pese a los servicios prestados tanto por parte del gobierno kurdo como por parte de ONGs internacionales. Pero todas esas ayudas pues no nos han motivado porque seguíamos, muchos de nuestros ciudadanos o correligionarios seguían
huyendo de las regiones autóctonas. Realmente se trataba casi de un vacío de los cristianos de Oriente. Es una uniformidad que se impone, es una exclusión y una eliminación de la diversidad. En el norte de Irak, la situación económica, social, cultural, sobre todo de seguridad, particularmente en Mosul y en Ninua, pues todavía no es positiva, sobre todo debido al conflicto entre Arbil y Bagdad, porque todo esto no ayuda para lograr la estabilidad en los llanos del Mosul. Así que los cristianos iraquíes están realmente amenazados porque están entre dos fuegos, o perder sus vidas o perder su patria, huyendo. De forma que realmente me gustaría lanzar un llamamiento para la sociedad internacional, para la comunidad internacional, para ayudar a las minorías, todas las minorías, pero particularmente la minoría cristiana. Pero también es un llamamiento hacia el gobierno iraquí, porque las necesidades de los ciudadanos de hoy en día son muy diferentes a como estaban en antaño. Ahora somos ciudadanos que queremos creer en la supremacía, la prevalencia de la democracia, de los derechos humanos, las libertades y de las leyes y el derecho. Y por lo tanto, si tenemos de nuevo la oportunidad de vivir en el tejido social iraquí, pues vamos a ser un factor determinante para reconstruir nuestro país sobre la base de valores de la libertad, la democracia, la igualdad y la igualdad. Así que los cristianos estamos determinados a gozar de una vida digna, sin ningún tipo de rebajamiento. Los cristianos han sido siempre, a lo largo de muchos siglos, como un puente cultural y civilizacional entre Oriente y Occidente. Y salir de ahí y apearse de esa gran función va a ser una gran pérdida para toda la comunidad internacional. De aquí que voy a lanzar un mensaje de amor, de paz y de cariño, porque el Dios de los iraquíes es un Dios de amor, y por lo tanto todos, tanto musulmanes como cristianos, deberíamos aunar nuestros esfuerzos para edificar y construir el ser humano iraquí sobre la base del cariño, del amor, de la convivencia, la tolerancia y el respeto mutuo. Porque no basta con reconstruir los monumentos o con reconstruir las infraestructuras, sino que mucho más importante todavía es reconstruir el ser humano en base de respeto, solidaridad y el amor, de forma que vamos a trabajar conjuntamente en Karakosh, en Bartilat, Ba'zani, Talaskov, Batnaya, todas las ciudades y las urbes de Irak. Vamos a trabajar conjuntamente bajo el lema del amor y la paz. Vamos a volver a la convivencia, a las relaciones fraternales, lejos del extremismo, lejos del fanatismo, y para que le cortamos el camino a los extremistas. Vamos a apostar por la moderación, por aceptar al otro, y vamos a alejarnos de los criterios comunitarios o sectarios. Vamos a apostar por el derecho, vamos a apostar por las instituciones que van a garantizar la justicia social
que no beneficien a nadie. Por lo tanto, como he dicho, pues los cristianos iraquíes forman parte de este tejido en esa tierra de Mesopotamia. Es un Irak diverso, plural, donde los cristianos iraquíes tienen su papel, su contribución desde la paz, el amor, para reconstruir un Irak nuevo, donde tiene cabida todos los iraquíes, independientemente de su credo o su etnia, para darles cabida a todas las voces y alejarnos de todo tipo de extremismo. Apostamos sobre la cultura de la paz, el pluralismo, la diversidad, lejos de la violencia intelectual y la discriminación del otro. Así, este sería el nuevo Irak que anhelamos y que soñamos con ello. Todos los iraquíes, cuando vamos a poner la mano en la mano, anhelando ese nuevo Irak que nos beneficia a todos. Y he recibido mucho apoyo. He tenido la oportunidad de compartir en muchos sitios, en diferentes ciudades y parroquias. He hablado de mi propia experiencia de fe, de la experiencia de persecución de los cristianos en Irak y de la realidad que se vive actualmente en mi país, Irak. Siempre que he compartido sobre Irak, me he encontrado con una respuesta positiva, con gente sensible y generosa. Hemos rezado juntos por la paz y la unidad en Irak. Por eso quiero aprovechar este espacio para decir gracias a todas las personas de España que rezan por nosotros. Gracias por tantos gestos de cariño y generosidad. Les pido sigan rezando por nosotros, sigan mostrando su apoyo para que Dios realice la esperanza de una realidad distinta, donde haya respeto, libertad, justicia y paz. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias a todos. Vale. Bueno, sí. Y bueno, أنا كنت في العراق قبل عيد الفصح. Fui a Irak antes de Semana Santa, precisamente fui a visitar la zona de Mosul y también visité las zonas de la llanura de Nínive, visité todas las zonas sagradas. No obstante, sí me gustaría enseñaros algunas fotos. Los cristianos estaban viviendo con los musulmanes juntos, sin problema, hace tantos años, hasta en este tiempo. Pues ahí mi ciudad se llama Karakosh, una ciudad, vivía mucha gente cristianos, pero teníamos también los musulmanes. Con ellos convivíamos sin problema. Esta es una catedral más grande en Irak. Esta es mi ciudad antes del 2014. Después, cuando el día 6 de agosto de 2014, este es el día negro de todos iraquíes, especialmente de los cristianos de Irak, porque aquí salimos en la ciudad, dejamos todas las cosas personalmente atrás porque no queremos abandonar la fe. Aquí fuimos al norte de Irak, a Kurdistán, a una ciudad que se llama Erbil, en Ankawa. Ahí vivíamos 3 años con duros, difíciles momentos. A mí no me gusta mucho recordar momentos difíciles, pero bueno. Después, cuando han dicho Sheikh Sistani,
para ayuda de mucha gente, de todos musulmanes, de chiitas, ayuda de todos iraquíes. Aquí teníamos pocos problemas. Se rompa sus corazones de sus familias, de sus niños. Después de tantos 3 años, el año pasado, han liberado todos los pueblos, toda la ciudad como Nínive, Mosul. Pero yo creo aquí Dios llora a la tierra, Dios llora de Irak, pues están todos destruidos, las mezquitas, las iglesias, todos los lugares de Mosul. Este es la Mosul de verdad, porque yo estaba ahí en Mosul. Y aquí está la calle, se llama Al-Faisalía. Pues aquí la catedral estaba también antes y ahora está casi destruida, la quemada, todos los lugares, mezquitas y también las iglesias. Están los cristianos ahora viviendo una vida poco dura, poco difícil, pero con esperanza, con animada de mucha gente, de otros hermanos en nuestro país, podemos estar ahí. Hay mucha gente no están contentos para salir en el país, pero a veces cada uno tiene libertad de nuestra vida. Este es de nuestras casas. También estaban el Daesh, han escrito pocas palabras feas de los cristianos y otros de musulmanes chiitas también. Pues muchas gracias a todos.